¿Alguna vez te has preguntado cuánto de la historia que conocemos se queda fuera de los libros? Hoy desenterramos 10 guerras que nadie te enseñó en la escuela, revelando capítulos perdidos que te harán cuestionar todo. Todos conocemos la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Romano, la Revolución Francesa, pero la historia es un iceberg. Lo que nos enseñan es solo la punta. Bajo la superficie hay historias brutales, absurdas y trágicas que han definido el mundo sin que lo sepamos. Conflictos que empezaron por razones ridículas y acabaron con miles de muertos. Hoy vamos a ser arqueólogos de lo bélico, 10 guerras olvidadas, desde un cubo de madera hasta operaciones secretas de la CIA. Así que ponte cómodo y prepárate para un viaje a los rincones más extraños de la historia militar. Esto no es la típica clase de historia, esto es la historia que no quieren que sepas. Vamos a darle. Empezamos fuerte. Italia, siglo XIV. Módena y Bolonia, rivales eternos, se enfrentan por un cubo de madera. En 1325, soldados de Módena roban un balde de un pozo boloñés. Bolonia exige su devolución, Módena se niega. La humillación es tal que Bolonia reúne 32,000 hombres y marcha contra Módena, que apenas tiene 7,000. En la batalla de Sapolino, Módena, mejor organizada, derrota a Bolonia. Más de 2,000 muertos en un solo día. Todo por un cubo. La guerra dura meses, deja destrucción y el balde nunca se devuelve. Hoy ese cubo se exhibe en Módena como símbolo de victoria. Esta historia demuestra cómo el orgullo puede convertir lo insignificante en tragedia. Si crees que una discusión en redes es absurda, recuerda, hubo una guerra y miles de muertos por un cubo de madera. El honor y la rivalidad pueden ser armas tan letales como cualquier espada. Y así, la estupidez humana se repite una y otra vez. Pasemos a la siguiente guerra absurda. Spoiler, tampoco mejora. México, 1838. Un pastelero francés, Remontel, ve su pastelería saqueada por soldados mexicanos. Reclama indemnización, pero el gobierno lo ignora. Remontel lleva su queja al rey de Francia, quien exige a México 600,000 pesos. México se niega. Francia responde con una flota de guerra y bloquea Veracruz, asfixiando la economía mexicana. Estalla la guerra de los pasteles bombardeos, combates y la intervención del general Santa Anna, que pierde una pierna. Gran Bretaña Media y México, arruinado, paga la indemnización. Todo comenzó por unos pasteles, pero terminó en conflicto internacional y humillación nacional. Una vez más, los grandes poderes usan excusas ridículas para avanzar sus intereses. El pastelero, probablemente, cobró. México perdió mucho más. Así, un antojo dulce acabó con el amargo sabor de la pólvora, y la historia sigue. 1859, Isla de San Juan, frontera entre Estados Unidos y Canadá. Un cerdo británico se cuela en el huerto de un granjero estadounidense, que lo mata. El dueño exige compensación, la discusión escala, y pronto involucra a las autoridades de ambos países. Estados Unidos envía soldados. Reino Unido responde con buques de guerra y miles de hombres. Dos potencias al borde de la guerra, por un cerdo muerto. Por suerte, los comandantes acuerdan no disparar primero y la tensión se mantiene en vilo. Durante meses, la isla está ocupada por ambos ejércitos, que terminan confraternizando. Finalmente, un arbitraje internacional otorga la isla a Estados Unidos. La única baja, el cerdo. Una guerra que pudo ser catastrófica, evitada por el sentido común de unos pocos. A veces, la historia pende de un hilo, o de un cerdo. Y así, el apocalipsis se evitó por poco. Pero no siempre hay tanta suerte. Sigamos. Siglo XVI. Europa del Este. Lituania y Moscú luchan por el control de la región y el legado de la Rus de Kiev. En 1534, Lituania ataca Moscú, creyendo que la regencia de un niño, Iván el Terrible, es debilidad. Al principio, los lituanos avanzan, pero Moscú resiste con brutalidad. La guerra se convierte en un infierno de asedios y masacres. No hay vencedor claro, pero Moscú demuestra su resiliencia y consolida su poder. Lituania, debilitada, acelera su unión con Polonia. Para Moscú, es el inicio de su expansión imperial, una guerra olvidada, clave para entender el nacimiento de la Rusia moderna. El equilibrio de poder en Europa del Este nunca volvió a ser el mismo, y la historia siguió su curso sangriento.
Caribe, siglo XVIII. Un capitán británico, Jenkins, pierde una oreja a manos de guardacostas españoles. Años después, su oreja conservada en alcohol se convierte en símbolo de humillación nacional. El Parlamento británico, la USA, como excusa para declarar la guerra a España en 1739. La guerra de la oreja de Jenkins dura casi una década, con batallas épicas en el Caribe y Sudamérica. Todo, supuestamente, por una oreja. La propaganda y el fervor patriótico arrastran a naciones enteras a la guerra. La realidad, intereses comerciales y rivalidades imperiales. La oreja fue solo el pretexto. Así de fácil se manipulan las emociones de un país. Y así, la historia se repite. Siglo XIX, las guerras del opio. Gran Bretaña, con déficit comercial ante China, introduce opio ilegalmente para equilibrar la balanza. El opio devasta a millones en China. El gobierno chino intenta prohibirlo y destruye cargamentos británicos. Reino Unido responde con la Royal Navy. La primera guerra del opio es una masacre. China es forzada a ceder Hong Kong, abrir puertos y legalizar el opio. No es suficiente, una segunda guerra sigue con más saqueo y humillación. El resultado, el siglo de la humillación para China, sometida a potencias extranjeras. No fue por un cubo ni una oreja, sino por codicia imperialista y narcotráfico. Una de las páginas más oscuras del Imperio Británico, el precio de la avaricia, generaciones de sufrimiento. Así se escribe la historia del poder, y el mundo nunca volvió a ser igual. 1969, Centroamérica. El Salvador y Honduras, tensos por migración y tierras, chocan en una eliminatoria de fútbol. El ambiente se enciende, disturbios, agresiones y banderas quemadas. Tras el partido decisivo, El Salvador rompe relaciones y semanas después invade Honduras. Comienza la Guerra de las 100 horas, bombardeos, combates y miles de muertos, la mayoría civiles. La OEA interviene y fuerza un alto el fuego. El resultado, desastre humanitario, fronteras cerradas y odio reforzado. El fútbol fue solo el catalizador. Las causas eran mucho más profundas. Dos gobiernos usaron el deporte para canalizar frustraciones nacionales. Una guerra fratricida por un balón y mucho más. El deporte a veces es solo la chispa. Y la historia, el incendio. Sigamos. Laos, años 60. La CIA libra una guerra secreta para cortar la ruta Ho Chi Minh durante la Guerra de Vietnam, sin poder invadir abiertamente Estados Unidos. Recluta mercenarios Hmong y lanza la mayor campaña de bombardeos de la historia. Más de 2 millones de toneladas de bombas caen sobre Laos, superando todo lo lanzado en la Segunda Guerra Mundial. El país queda devastado, miles de aldeas arrasadas y cientos de miles de civiles muertos. Un tercio de las bombas no explota. Décadas después, siguen matando y mutilando. Laos es hoy el país más bombardeado per cápita del mundo. Una guerra negada por Estados Unidos, pero con consecuencias que perduran. El poder, cuando actúa en la sombra, deja cicatrices imborrables. La historia oficial nunca contó esta guerra, pero sus víctimas la recuerdan cada día. 1979, China y Vietnam, dos países comunistas, se enfrentan en una guerra relámpago. Vietnam, aliado de la URSS, invade Camboya y derroca a los Khmeres Rojos, protegidos de China. China responde invadiendo el norte de Vietnam, esperando una victoria rápida. Se topan con una resistencia feroz y sufren grandes bajas. Tras un mes de combates, China se retira, declarando victoria, pero sin lograr sus objetivos. La guerra redefine alianzas en Asia y consolida la enemistad entre ambos países. Demuestra que incluso entre camaradas ideológicos, la geopolítica manda. El precio, miles de vidas y destrucción. Una guerra olvidada, pero crucial para entender el mapa actual de Asia. Y así, el dragón se enfrentó al dragón. Desde un cubo robado hasta una guerra secreta, estas 10 historias muestran que la historia es mucho más compleja de lo que parece. Nos enseñan que la curiosidad es clave para entender el mundo, y que detrás de cada conflicto hay lecciones ocultas. ¿Conocías alguna de estas guerras? ¿Cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este viaje, suscríbete y activa la campanita para más historia oculta. La historia está viva y llena de lecciones brutales. Dadle like, compartid y nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo y a seguir cuestionándolo todo.